Por un lado, una reunión que nunca se concretó entre el ministro de Economía y la oposición. Por el otro, las gestiones del canciller argentino en Washington, consideradas claves hoy para destrabar un acuerdo con el Fondo Monetario, las declaraciones de Martín Guzmán, la carta de Cristina Kirchner, todo esto tratando de llegar a un acuerdo que cada vez parece más lejano. Sergio Supo, nuestro colega de Cadena 3, en diálogo nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Hola Gerardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, un enredo que no termina nunca, detrás de un acuerdo que es imprescindible en el marco de una economía que sigue dando señales de dólar en suba, inflación indomable y todos los números que conocemos, ¿no? Sí, y una advertencia ayer del Foro de Davos con un documento muy contundente, sí, advirtiendo que la Argentina puede entrar en estado de colapso. No es menor el documento del Foro de Davos, no porque al mundo capitalista le preocupe especialmente la Argentina, sino los efectos que un colapso argentino puede tener sobre lo que se conoce como los países emergentes. Ya se sabe que otras crisis similares, como las que ya tuvo la Argentina, como las que tuvo Grecia, como las que tuvo Turquía, como la que en la década del 90 tuvo México, tuvo consecuencias muy desagradables para la economía global y para las inversiones capitalistas en, como dije recién, los países emergentes. Pero deteniéndonos en el día de hoy, ha sido realmente muy significativo lo que pasó, especialmente esta tarde. Ocurrieron dos cosas muy importantes, las detallaste recién. Por un lado, la reunión del canciller Santiago Cafiero con su par norteamericano, el secretario de Estado Antony Blinken. Blinken le dijo algo que le dicen todos los funcionarios mundiales que entrevistan a funcionarios argentinos. La Argentina tiene que tener un plan económico. Recordemos que Alberto Fernández se vanagloria todavía hoy de no tener un plan económico. Le están pidiendo una receta y un plan económico más o menos estructurado para saber si la Argentina al menos formalmente va a poder cumplir con un compromiso a firmarse con el Fondo Monetario Internacional, hipotéticamente a firmarse con el Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos formalmente a través de su canciller le dijo a su par argentino hoy lo mismo que le vienen diciendo el resto de los países, con el valor agregado que Estados Unidos es la llave maestra que abre o cierra la puerta a un acuerdo definitivo con el Fondo Monetario Internacional. Una negociación que todavía está en el plano técnico y que no ha avanzado todavía a la cuestión política, donde finalmente se define por sí o por no si se aceptan las cuestiones técnicas revisadas previamente. Hay otro hecho político muy importante que ocurrió hoy, que es la carta de la vicepresidenta de la Nación. No por lo que la carta dice textualmente, sino por las entrelíneas de esa carta. Cristina en esa carta detona definitivamente la relación con la oposición, esto es, este sainete de si la oposición se iba o no a reunir con el ministro Guzmán, etcétera, etcétera, ha quedado, al menos por el momento, completamente desarticulado. No habrá una negociación, por lo menos en la superficie, no habrá una foto entre la oposición y el gobierno como un bloque unido, como la Argentina política unida negociando frente al Fondo Monetario Internacional. Pero en esa carta, Cristina, una vez más, vuelve a reprocharle todas las responsabilidades del endeudamiento a Mauricio Macri. ¿Qué tiene que interpretarse entre líneas? Que el gobierno a su cargo, a cargo de ella y de Alberto Fernández, pero fundamentalmente bajo su liderazgo, se apresta a hacer un esfuerzo. Se apresta a hacer un esfuerzo para pagarle al fondo. Es muy significativo el último párrafo de la carta, en el que Cristina dice que el fondo le reclama pagarle en dólares. Esto quiere decir que la Argentina tendrá que hacer un esfuerzo para juntar pesos que luego convierta en dólares para pagar. Y además, la carta no tiene una sola referencia crítica al Fondo Monetario Internacional como en anteriores mensajes. Sí está solo dirigida al expresidente Mauricio Macri, su viejo rival de la última década, pero no habla en contra del Fondo Monetario Internacional. Esta carta, y con esto termino, Gerardo, es inmediatamente posterior a la reunión que ella tuvo con el ministro Martín Guzmán, que seguramente en esa reunión se conversó sobre la necesidad de que se muestre al menos unido el frente oficialista, porque hay
otra dificultad política no menor que el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y cualquier actor público internacional que tenga algún interés en la negociación de la Argentina y el fondo tiene muy en cuenta. El oficialismo hasta ahora está dividido respecto de si quiere o no quiere acordar con el fondo, lo mismo que la oposición tampoco está unida respecto de cómo negociar o no negociar con el oficialismo respecto de la cuestión con el fondo. Realmente un panorama muy complicado, ¿no? Y mientras tanto, como decíamos, los indicadores económicos que siguen estando al rojo vivo en la Argentina. Sergio, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Abrazo grande, Gerardo. Gracias.